crisis como primordial momento en la Argentina, y muchas personas que se juntaron con la crisis fueron a buscar una solución, y en ese momento que buscaron una solución se encontraron con Dios, y Dios trajo la solución a los problemas de salud, a los problemas del hogar y a los problemas económicos. Y cuando se encontraron con el Creador, experimentaron la bendición de Dios, su favor y su misericordia. Pero resulta que muchos, una vez que lograron tener lo que obtenían, se olvidaron del Señor, se olvidaron de su casa, se olvidaron de todo lo que Él hizo, y todo aquello que fue una necesidad escuchada por Él, ahora quedó en el olvido. Ya fuiste sanado, ya fuiste restaurado, ya fuiste prosperado, y todo fue en el altar, pero muchos se han olvidado del altar. Y es necesario volver al lugar donde comenzó tu mejor historia. Amén. Y hubo un hombre que fue el más rico de todos, según la Biblia, con una obediencia y fidelidad inigualable, adorador, buscaba mucho al Señor, y un hombre de altar. Y este hombre fue Abraham. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 13, versículo del 1 al 4. Y la palabra dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Abraham sube de nuevo al Negev. ¿Por qué de nuevo? Porque él hubo un trayecto que hizo hasta llegar ahí, pero que ¿dónde comenzó? Comenzó el mismo trayecto que hizo cuando llegó, el mismo que hizo cuando salió de donde él estaba. Él salió de Betel y tuvo que volver a Betel. Génesis capítulo 12 dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque grande era el hambre en la tierra. Egipto estaba sentado sobre el río Nilo, tenía un sistema político y religioso cultural muy grande, era una tierra de faraones, transformando Egipto en un imperio. Es aquel lugar donde después Moisés libertó al pueblo, el pueblo venía esclavo, y ellos trabajaban, y Egipto se seguía engrandeciendo, tenía muchos príncipes, muchos faraones. Ese mismo lugar de esclavitud, de idolatría, de pecado, de ocultismo, un lugar de fábula, de mitología, como muchos se lo ha visto también en la televisión. El año pasado nos mostraron en la televisión lo que era Moisés y todo el ocultismo que había ahí dentro, los brujos y cuantas cosas más, pero que económicamente era una tierra de gente bien parada en Egipto. Y resulta que Abraham estaba en Betel, y él dice en el versículo 8 del Génesis 12: luego que se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Abraham comienza haciendo un altar para el Señor en ese lugar. Abraham ya venía de Canaán, Abraham estaba siendo bendecido, el Señor lo estaba prosperando, había una promesa en Abraham que Dios ya le había dicho que lo iba a hacer con él, y él empezó a caminar en esa promesa. Pero vino el hambre, y cuando apareció el hombre, estando en Canaán, el hambre obligó a Abraham a marcharse. Y dice la palabra en el versículo 10 del capítulo 12 que leímos anteriormente: Abraham descendió hacia Egipto. La palabra descender en el hebreo significa yarat, que es retirarse del altar. Abraham se retiró del altar. Abraham se retiró de aquello que había hecho, lo que estaba invocando a Dios,
Y hay un peligro muy grande de alejarse del altar, mi hermano. Y debemos tener cuidado de las decisiones que tomamos. Abraham salió de aquel lugar, se fue a Egipto, entró en este lugar donde estaba todo eso que venimos detallando. Y hoy hay personas también que han encontrado un lugar en la casa del Señor, hicieron un altar, encontraron la bendición, la prosperidad, como decíamos en un comienzo, y se decidieron volver a Egipto. Egipto representa el mundo. Egipto representa un lugar separado de Dios, un lugar de esclavo. Y Abraham no consultó a Dios, sino que él tomó la decisión. Y una persona que se retira de la presencia de Dios por una crisis, es una persona que su fe está muriendo. Amén. Cuando la crisis viene, nosotros más debemos creer y más debemos confiar. Porque así como Dios le prometió a Abraham, también nos prometió a cada uno de nosotros que nunca nos iba a dejar. Que Él siempre iba a estar al lado nuestro y nuestra fe tiene que ser mayor. Amén. Cuando abandonamos el altar, mi hermano, todo se pone en contra. Cuando abandonamos el altar, a veces nos encontramos cara a cara con la necesidad de nuevo. A veces nos encontramos con aquella enfermedad que alguna vez se fue y vuelve y con más fuerza. Cuando abandonamos el altar nos encontramos con gente que estaba detrás nuestro esperando llegar, y por causa de eso se termina frenando la llegada de aquellos que estaban detrás de nosotros. Cuando abandonamos el altar, cuando abandonamos la presencia del Señor, la tristeza vuelve a ser parte de nuestra vida, porque antes de conocer al Señor éramos tristes, y aunque por ahí sabíamos que nos faltaba algo, y ese era Dios. Cuando abandonamos el altar, sentimos que nadie nos quiere, que todo lo que hicimos mal ya no tiene perdón. Pero el Señor te espera igual, que tú vuelvas. Él te espera igual, que tú te acerques, y Él te espera igual que tú le adores, y que una vez más te encuentres con Él en el altar. Lo hizo con cada hombre y lo va a seguir haciendo. Amén. Muchos llegaron a la casa del Señor con crisis económicas muy grandes y Dios revertió todo y lo prosperó. Y muchos llegaron a solucionar los problemas, se olvidaron de la casa del Señor. Muchos han tomado la iglesia como un lugar de brujos, donde vienen y todo aquello que le está quejando se encuentra la solución y se van y ya está. Hemos visto gente que ha venido con problemas espirituales grandes, muy grandes, y una vez que han sido libres, ellos fueron de nuevo a su vida habitual y se olvidaron que Dios lo hizo. No tenemos que olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Jonás, capítulo 2, versículo 6, dice: descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Dios nos sacó de una muerte espiritual, una muerte física, una muerte financiera. Muchos estábamos hundidos en esa muerte, que incluso todo lo que ganábamos con esfuerzo, lo gastábamos sin esfuerzo. No sé si me explico. Porque lo que teníamos, muchos dicen: no, pero yo trabajé toda la semana, merezco el fin de semana tomarme un par de cervezas. Mucha gente lo que gana lo gasta el fin de semana en lo que se le pone enfrente, sin importarle la familia, sin importarle los hijos. Y muchos de nosotros éramos así. Malgastábamos la plata. Y más adelante vamos a hablar de cuál es el principio de la bendición para el cristiano, para el que conoce a Dios, y cuándo aparece eso de poder dejar de gastar la plata en lo que no se tiene que gastar y bendecir al Señor. Pero Dios nos enseñó a prosperar. Él te bendice, sobre todo cuando comenzamos a vivir en su propósito. Y dice que Abraham estuvo en peligro. Hay un peligro de abandonar el altar. Hay un peligro de abandonar el lugar que Dios nos bendijo. Porque su vida peligró desde el momento en que llegó a Egipto. Porque cuando él entró a Egipto, él dijo en Génesis 12, versículo 12, al llegar con su mujer, que cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y a ti reservarán su vida. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham pidió que su mujer miente y diga que era su hermana, que esto en realidad Sarai era su media hermana, pero él buscó la forma de que su mujer pudiera decir algo para preservar la vida de él.
Tenemos que tener cuidado de abandonar el altar. Hay un peligro grande en abandonar el altar. Hay un peligro en abandonar al Señor. Porque yo conozco mucha gente que abandonó al Señor y cuando volvió, terminó en un hospital, terminó en un sanatorio, terminó preso, terminó solo, por causa de abandonar al Señor, por causa de abandonar aquel lugar donde muchas veces hemos estado con Él, adorándolo, bendiciéndolo, y sin embargo nos dimos la vuelta y ya una vez que conseguimos lo que queríamos, nos dejamos dejar por Egipto, y en Egipto no encontramos nada, pero sin embargo en la iglesia encontramos todo. Sin embargo en la presencia del Señor encontramos la paz, encontramos la bendición, encontramos todo lo que necesitamos. Amén. Y dice la Biblia que aquello que hicieron ese día le hizo bien a Abraham, porque la belleza de su esposa cautivó a los príncipes del faraón. Y Abraham tuvo ovejas, vacas, asnos, camellos y criados. Pero sin embargo todavía había un peligro en Abraham y él corrió riesgo. ¿Y qué ocurrió? El Señor dice que en el momento en que Sarai estaba en el harén con el faraón, vino el Señor y hirió al faraón y salvó a Sarai de aquel momento. Por más que muchos vengan y te entreguen en algo que no es bueno, el Señor siempre te va a salvar, Él siempre va a estar ahí. ¿Y por qué Abraham se fue con todas esas riquezas de Egipto? Porque había una promesa. Hay una promesa de parte del Señor. Abraham se mantuvo en la promesa y aunque llegó a una tierra donde podían haber estado como esclavos, él también salió de ahí y aún salió de ahí con muchas cosas más. En Abraham la promesa de Dios se cumplió. Amén. Que el mundo vea en ti que sos un hombre de fe y un hombre de altar. Así el mundo no te va a quitar nada de lo que Dios te prometió. Pero necesitamos ser fiel, como lo fue este varón. Necesitamos estar bajo el altar del Señor. Necesitamos, como se vino enseñando mucho de la gloria, que si nosotros queremos que las cosas nos salgan bien, necesitamos estar en el altar para que las cosas nos salgan bien. Primera de Reyes 18:30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías arregló el altar. Él no fue, se paró y dijo que descienda fuego una vez que cavó la zanja y aparecieron los profetas de Baal y todo aquello que sucedió aquel día. Elías primero edificó el altar. Si vos querés fuego en tu vida, tenés que edificar tu altar. Si vos querés que la gloria caiga, tenés que edificar tu altar. El Señor pide que si nosotros queremos que la gloria sea postrera, sea mayor que la primera, debemos edificar el altar que quizás en algún momento se ha caído. ¿Cuántos dicen amén a esto? Debemos edificar nuestro altar, debemos edificar nuestra búsqueda al Señor. Elías lo entendió y Elías primero edificó el altar y luego el fuego descendió y la gloria cayó y murieron un montón de profetas de Baal. Entonces nosotros que estamos en la iglesia tenemos que entender que cada día debemos edificar un altar para el Señor. Amén. Y dice la Biblia en Génesis 13:1 que Abraham subió de Egipto a Negev. Negev está al sur de Israel y su nombre significa seco. Tiene 13.000 kilómetros cuadrados con temperatura de 50 grados centígrados. Es una tierra de cobre, petróleo, volcanes y tierra árida. Y a esta distancia, dice la palabra, que Abraham era riquísimo. Riquísimo significa millonario, abundante, adinerado, mucho en cantidad, que es lo contrario de pobre. Nosotros tenemos que entender que somos hijos de un rey y que las promesas de Abraham están sobre nosotros también. Por lo tanto, nosotros también somos ricos. Somos ricos porque Él pagó un precio muy caro en la cruz. Somos ricos porque somos caros. Y somos ricos porque Él es el rey, nosotros somos sus hijos. Él es el rey del rey y nosotros somos los reyes que habla la Biblia. Entonces tenemos que entender que si Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Amén. Y dice que Él era rico en ganado, en plata y en oro. Y volvió desde el Negev hacia Betel, hacia el inicio, a donde Él había salido. ¿Y qué significa Betel? Betel significa casa, templo de Dios. Él volvió a la casa de Dios.
¿A dónde habla de Betel? En la Biblia lo menciona en Génesis 28, versículos 18 al 19. Y dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que antes era Luz, que era el nombre de la ciudad. En ese lugar, en ese episodio, Jacob vio una escalera en cuyo extremo tocaba el cielo y los ángeles subían y bajaban. Allí nombró a Betel y le puso nombre y le dijo: tú te llamarás casa de Dios. Y Abraham volvió al lugar del altar. Volvió al comienzo, al lugar donde había llegado luego de lo que Dios le había encomendado, luego de lo que Dios le había pedido. Acompáñenme a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 2, y aquí muestra la salida de Abraham, la promesa sobre Abraham y lo que Dios le pidió a Abraham. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Abraham fue llamado por Dios a dejarlo todo. Salió solamente con una promesa: te bendeciré, te engrandeceré, y tu nombre será de bendición. Nosotros tenemos una promesa de parte del Señor, lo vuelvo a repetir. Hay una promesa de la cual Dios no nos hizo para hacernos pobres. Dios nos hizo para que nosotros disfrutemos la vida y disfrutemos de su bendición. Pero muchas veces somos cabeza dura, muchas veces nos dejamos llevar por lo que Egipto nos muestra y no queremos ver lo que Dios nos quiere mostrar. Muchas veces aquella ceguera que teníamos al principio todavía no nos hemos sacado del todo. Y a veces nos dejamos llevar por las tentaciones, nos dejamos llevar por lo que la gente nos presenta, a veces nos dejamos llevar por lo que las personas nos dicen, y no nos dejamos llevar por la promesa que Dios nos dio. Y nosotros tenemos una promesa, como también tenemos aquella promesa que dice el Señor: mire que yo he visto justo y desamparado, y aún a su simiente que bendiga el pan. Yo lo creo. A mí no me va a faltar, dígale al lado. A mí no me va a faltar, dígaselo creyendo. Porque el Señor puso una promesa en cada uno. Yo no voy a mendigar, yo voy a buscar el altar del Señor. Amén. Y de Ur fue a Harán, y de Harán, donde logró tener muchas cosas, ya comenzaba a alcanzar la bendición sobre la vida de Abraham. Y esa bendición se basó a causa de la obediencia y de su determinación a ser bendecido. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Dios? Dios quería hacerlo a Abraham el hombre más rico. ¿Y por qué se cumplió? Hubo dos factores por qué se cumplió. El primero, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Él estaba en Ur de los Caldeos, llegó a Canaán, estaba cómodo, pero él escuchó la voz del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor? Yo recuerdo que yo no estaba convertido, y un día venía, yo vivía en Barrio Gráfico, ahí en Las Tablitas, en el último barrio de arriba, y yo venía con mi esposa en el colectivo. No tenía moto, no tenía terreno, no tenía casa, no tenía nada, pero aún sin haber estado convertido, ese domingo el pastor en la iglesia chiquita donde alquilábamos dijo: Abraham se fue de su tierra y de su parentela para ser bendecido. Y a mí me llegó esa palabra, aún sin haberle prestado atención muchas veces a lo que predicaba el pastor. Esta vez me llegó esa palabra y me recordaba a mi esposa: vos me lo dijiste en el colectivo, y si nos venimos al Derete, y si venimos aquí, probamos aquí, nosotros pagábamos alquiler, nosotros estábamos gastando el dinero en otras cosas. Y cuando venía en el colectivo le digo: venimos al Derete, la plata que gastamos en alquiler la podemos invertir en un terreno, compremos una moto. Si el pastor ha dicho que mucha gente le ha pasado, ¿por qué no me va a pasar a mí? Y repito, yo no estaba convertido, solamente escuché lo que habían dicho. Y venimos al Derete, y a los 2 meses yo compré una moto 0 kilómetros, y al mes siguiente conseguí el terreno en el barrio donde vivo. O sea, había una promesa también para mí. Y yo, aún sin haber confiado en Dios, porque no confiaba en Dios, pero creí en la palabra. Y la palabra me alcanzó, y hoy en día, después de aquel tiempo, de aquellos 5 o 6 años, puedo disfrutar de lo que Dios me ha dado. Y ya compré 4 motos 0 kilómetros. Incluso bendecí a una persona con una. Pude bendecir a otro también.
Y Dios fue engrandeciéndome, y pude hacer mi casa, y tengo mis hijos, y hoy puedo darle gracias al Señor, porque entendí que había una promesa, y que la promesa tenía que cumplirla, pero también entendí que había algo por encima. Primero, que no tenía que poner excusa al Señor para venir a buscarlo. Abraham no puso excusa. Dios llamó a Abraham, y Abraham, después que dejó todo, fue y acampó en Betel, en la casa de Dios. Y Dios te dice: vení a buscarme, aquí estoy, haz un altar y yo te voy a bendecir. Pero a veces aparecen las excusas, ¿verdad? A veces aparecen el no tengo ganas, a veces aparecen el no, me vinieron a visitar a mi familia. A veces aparecen, está lloviendo, está haciendo frío. Pero resulta que cuando nos invitaban a una fiesta no importaba la lluvia, salíamos igual y íbamos a la fiesta. Cuando tu hijo se te enferma a la madrugada, no hay excusa para llevarlo al hospital, ¿verdad? No hay excusa para llevarlo que lo vea un médico. Cuando estamos en el hospital con un suero intravenoso y las horas caen como agujas, parecía que no se va a terminar nunca. Ahí no podemos tener excusa de decir: ¿por qué no haber estado en la iglesia hoy? Quizá iba a pasar frío, me iba a mojar, pero iba a estar sentado con un montón de gente pudiendo escuchar una palabra de esperanza, y no en el medio de una sala escuchando un montón de médicos que te dicen: amigo mío, no hay solución ya no hay vuelta atrás, ya ni los remedios los van a salvar. Entonces muchas veces ponemos excusas para venir a la iglesia, ponemos excusas para buscar al Señor. ¿Cuánto tiempo a veces nos pasamos en internet? Nos pasamos viendo televisión, porque por ahí podemos usar el tiempo buscando al Señor. Y es verdad, la hermana cuando daba gracias decía: no somos agradecidos al Señor por lo que Él hace. Y es verdad, a veces no somos agradecidos al Señor. Una vez que hemos conseguido lo que hemos querido, ya nos olvidamos de orar, ya nos olvidamos de hacer un altar para Él en nuestra casa, ya nos olvidamos de darle gracias a Dios por lo que Él hizo. No le pongas excusas al Señor, porque el Señor no te pone excusas para bendecir. Amén. Y otro de los factores por el cual Abraham fue bendecido, que fue la determinación para que él fuera bendecido, fue que lo llevó a obedecer. Y la obediencia es igual a la bendición. Y el paso de obediencia que Dios nos da es darle a Él lo que a Él le corresponde. Y esto a mí me encanta, porque la verdad que yo tuve muchos problemas con esto antes de llegar a la iglesia y aún cuando ya estaba acá. Porque yo no entendía lo que era darle al Señor lo que le correspondía. Yo pensaba que lo que le daba al pastor y chao. Siempre pensé lo mismo, pensaba que yo le ayudaba al pastor. Y sin embargo no me daba cuenta que eso no me abría ninguna puerta. Que lo único que estaba haciendo era luchando conmigo mismo por causa de lo que yo tenía. Porque muchos de nosotros, en un principio el problema fue el dinero y lo sigue siendo, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que todo es de Él. Y que si tenemos trabajo es porque Él nos dio trabajo. Y muchos de los que han llegado a la iglesia han llegado bien económicamente. Pero ese bien se transformó muy bien, porque fueron multiplicados. Y aquellos que llegaron con un vehículo hoy tienen 3. Y aquellos que llegaron con una casa hoy ya tienen una super casa. Y porque Dios lo bendijo, porque entendieron cuál era el propósito de Él y cuál fue el mandato de Él. Vamos a abrir la Biblia en Génesis 14, versículos 18 al 20. Y aquí vamos a ver por qué Abraham no entendió a esto de bendecir al Señor. Y dice la palabra: entonces Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham había ganado la batalla y él le dio todos los diezmos a este sacerdote, quien era Melquisedec, un sumo sacerdote que no tenía genealogía y que sin embargo él estaba bendiciendo con vino y con pan, algo similar a lo de la Santa Cena. Cuando nosotros hacemos un altar, cuando se hace un altar en aquellos tiempos, se ofrendaba, se ponía la mejor ofrenda al Señor, se sacrificaba lo mejor. Y cada uno de nosotros, a medida que fue pasando el tiempo, lo fuimos entendiendo, porque esto le había enseñado el mismo Dios a Abraham en un principio, antes de que le dijera que salga de su tierra, cuando le dijo:
al que te bendice yo lo voy a bendecir, y al que te maldice yo lo voy a maldecir. Hay una regla de oro. Nosotros tenemos que entender que tenemos que bendecir para que Dios nos bendiga. Y en esta orden está bendecir también al sacerdote. ¿Por qué? Porque la palabra es dada de aquí y la palabra bendice. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son bendecidos por la palabra? Yo soy bendecido por la palabra. La palabra nos alcanza, la palabra va transformando de adentro hacia afuera, la palabra nos va transformando nuestra mentalidad, y por medio de la palabra, que sabemos que es viva y eficaz, empezamos a creer. Lo que no creíamos, creemos, y lo que no veíamos, comenzamos a ver, pero porque la palabra nos bendice. Y cuando la palabra nos bendice, ahí nosotros tenemos que aprender a bendecir. Amén. Y si el siervo es bendecido, es porque la iglesia es bendecida. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esto? Hay una iglesia bendecida aquí en la derecha, y es porque usted aprendió a bendecir. Amén. La Biblia dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios te bendice, bendice tus finanzas, y más cuando a Él le da lo que le corresponde. Amén. Ageo capítulo 1, verso 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. El sacerdote te bendice, pero tú debes bendecir. Y no es que, como dicen muchos los de afuera, que tienen esa idea medio rara de que te quitan aquí el 10%. Para mí no es así. A mí me han enseñado que Dios te bendice con el 90% y te multiplica con el 100 por 1. ¿Cuántos creen esto? Porque lo que ganábamos antes lo seguimos ganando, y hoy se duplica, se multiplica. Lo que no nos alcanzaba antes, hoy nos alcanza y hasta nos sobra. Y hasta podemos darnos lujo a veces que no nos dábamos antes. Y estamos muchos de nosotros en el mismo trabajo, pero nos damos esos lujos. Entonces, yo prefiero 90% bendecido y 100 por 1 multiplicado que 100% en saco roto. Y esto me encantó, esta enseñanza que me la dio mi pastor, y es muy, pero muy bueno entender esto, porque yo cuando trabajaba y no conocía al Señor, y venía y decía, dale 30 pesos al pastor que con esto se va a arreglar, esos 30 pesos se convertían en menos 100, porque todos se me lo iban por saco roto. Hasta que una vez me entregué al Señor y empecé a entender que tanto los diezmos, como la ofrenda, como las primicias, son mandatos, son orden, y que hoy nosotros podemos ver cómo actúa a favor de todo, y la iglesia es bendecida por esa causa, que aún hoy a la cena no está vacía, porque yo entiendo que cuando yo bendigo al Señor, Él me bendice y el doble. Amén. Así que aprenda a bendecir, aprenda a darle al Señor lo que le corresponde, y aprenda a bendecir a sus siervos, porque ellos son los que nos bendicen a cada uno de nosotros. Amén. Y luego de que Abraham salió de Egipto de nuevo, se fue a Negev y empezó el trayecto que había hecho al principio, porque fue el mismo trayecto. Abraham fue a Betel. Una vez más, volvió al lugar donde él en un principio había edificado el altar. Éxodo capítulo 20, versículo 24, dice la Biblia: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Cómo dice? Vendré a ti y te bendeciré. Esto quiere decir, cuando habla de la memoria de mi nombre, en donde yo hago que mi nombre sea recordado, te voy a bendecir. ¿A dónde es recordado el nombre del Señor? En su casa. Cuando venimos aquí, cada vez que venimos y hacemos un culto para Él, recordamos su señorío, recordamos su reinado, recordamos al Señor, recordamos su nombre. Amén. Y Abraham volvió a hacer un altar, y él volvió a adorar, él volvió a agradecer, y volvió a ver la grandeza de Dios. Él volvió de nuevo a meterse en aquello que Dios le había prometido.
Y es como decía el salmista en el Salmo 43, versículo 4, entraré al altar de Dios, oh Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Cuando vamos a su presencia hay gozo, mis hermanos. Cuando vamos a su altar, todo vuelve a cambiar. Cuando vamos a saltar, aunque tengamos problemas, aunque tengamos crisis, y aunque pareciera que no se van a terminar nunca, cuando vamos a la presencia del Señor, todo comienza a ser nuevo. Amén. Empezamos a encontrar respuesta a todas nuestras preguntas. Aún aquellos que nos hicieron daño, comenzamos a olvidar y empezamos a entender que debemos perdonar. Cuando vamos a su altar, hay algo que empieza a manifestarse a favor tuyo. Cuando vamos a su altar, esa unción que va sobre ti, cuando llegas a tu casa, por más que tu hijo no venga a la iglesia, la unción llega a tu casa también y es santificada tu casa. Amén. Entonces toda palabra que es soltada en el altar, esa palabra también en tu casa tiene que traer un impacto. Amén. Y fue a Betel y allí edificó de nuevo. Volvió de nuevo a casa del Señor. Y esto me recuerda mucho al hijo pródigo, ¿verdad? Él estaba con su padre, estaba en casa de su padre, estaba bien, tenía todos los lujos, pero él decidió un día aventurarse y salirse de allí. Y se decidió ir hacia el mundo, se decidió ir a Egipto, a los placeres de la vida, a vivir solo, creyendo que era autosuficiente. Yo entiendo que nosotros estamos en un mundo donde todo habla de independencia, pero aquí nosotros somos dependientes de Dios. Amén. Debemos ser dependientes de Él, porque sin Dios no somos nada. Vos podés tener toda la plata que vos quieras, pero sin Dios no tenés nada. Dígale al que tiene al lado, sin Dios no tenés nada. Y el hijo pródigo se fue y se encontró con Egipto y con los problemas y con las crisis y se encontró con cuántos conflictos y tuvo que volver. ¿Y dónde volvió? A casa de su padre. Y su padre lo estaba esperando con el mejor vestido, con su anillo. ¿Y qué hizo su padre? Su padre le hizo una fiesta. Qué tremendo, mis hermanos, que nosotros podemos entender que nosotros no vamos a ser juzgados cuando volvamos, sino que el Padre nos está esperando que vuelvan a saltar. Y en saltar la fiesta se va a volver a producir. Que no solo cuando un cristiano se convierte en fiesta en los cielos, sino cuando un hijo vuelve a su casa también. Y qué fiesta que hay, mi hermano. Oramos para que muchos de aquellos que se fueron puedan volver a casa del Señor. ¿Y saben la fiesta que va a ocurrir aquí en este lugar? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? El altar es un lugar de sacrificio, era un lugar de sacrificio. Y muchas veces no queremos sacrificarlo porque queremos que Dios haga mucho por nosotros, pero nosotros no queremos hacer mucho por Dios. Y Abraham fue un hombre de adoración. Y la adoración no es solamente de un momento. Dios quiere adoradores en espíritu y verdad. No es solamente venir y que todos te vean levantar las manos. La adoración tiene que ser continua. La adoración tiene que ver con la comunión con Dios. La adoración tiene que ver con la relación con Él. Nosotros adoramos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No solamente en la reunión. ¿Por qué? Porque en nuestra adoración encontramos libertad. Y Dios me hizo libre lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Yo soy libre por causa de la oración. ¿Cuántos son libres esta noche? ¿Cuántos entienden esto? Nosotros adoramos al Señor y somos libres, porque el Espíritu trae libertad. Amén. Cuando se abandona el altar, nos duele, porque cuando nos empiezan a enseñar, nos hablan de moral, nos hablan de principio, nos hablan de cómo nuestra economía comienza a caer y nos duele mucho. ¿Por qué? Porque en Egipto no había esclavitud, no había moral, había idolatría y inmoralidad. En Egipto había todo eso. Y cuando estamos en Egipto empezamos a vivir eso y nos duele cuando se nos corrige o cuando se nos dicen las cosas. Pero sin embargo en Betel, en la casa de Dios hay valores, hay principios y hay bendición. Y Génesis 13, verso 3 dice, y volvió por su jornada. Abraham se dio cuenta que tenía que volver a la casa de Dios, al altar. Abraham se dio cuenta que fue ahí mismo donde él comenzó a crecer financieramente. Y él volvió al altar. Si tú vuelves al altar, Dios va a hacer todo por ti. Lo que se enseña en el altar, eso es lo que tenemos que hablar. Nosotros tenemos que hablar lo que nos enseñan en el altar.
y así vamos a ser bendecidos. El jueves pasado se enseñó sobre la boca y sobre el poder que hay en la lengua, y hoy podemos decir que lo que se enseña en el altar, eso es lo que tenemos que hablar, porque así vamos a ser gente de altar. Amén. Si tú vuelves al altar, el Señor le dijo a Abraham: toda esta tierra es tuya y toda tu descendencia también la va a poseer. Nosotros somos descendencia de Abraham. Si tú vuelves de nuevo al altar, Él no solo te va a entregar la riqueza, Él no solo te va a bendecir, Él te va a entregar tu familia, Él te va a entregar tu barrio. Dios va a traer almas para ti. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, te va a engrandecer, y Dios va a bendecir aún todo lo que toque, pero tenemos que volvernos al altar. En esta noche le doy gracias al Señor por este privilegio, de lo cual esta palabra que me fue dada me llegó de tal manera que entendí que día a día tengo que volver al altar del Señor, que no es solamente cuando estoy en crisis, porque generalmente las crisis nos acercan a Dios, ¿verdad? Cuando estamos en crisis recién empezamos a clamar, cuando estamos en crisis lo empezamos a buscar, pero nosotros tenemos que hacerlo de continuo, porque Él merece toda gloria. Él no es solamente para las crisis, Dios es eterno y es para siempre. Entonces tenemos que volver al altar del Señor. En esta noche, como hermano de la iglesia, yo le invito que ustedes puedan volver al altar, que puedan volver a la casa de Dios, que puedan volver a su presencia, que puedan volver a adorarlo como nunca, como aquellos comienzos, cuando llegábamos y nos derramábamos en el Señor y entendíamos que no había una solución más que ir, correr y arrodillarse ante su presencia. En esta noche yo los invito, como hermanos de la iglesia, que juntos podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo que sabemos que va a ser grande. Así que le voy a poner que se ponga de pie y que le dé un aplauso grande al Señor en esta noche, que toda la gloria sea para Él.